Buenas tardes, hermanos. Para nosotros es un placer estar aquí con ustedes, como dijo mi hija recién, y estamos muy contentos de tener esta relación con la iglesia. Gracias también por prestarnos su pastor de vez en cuando, porque ya hemos gozado de la palabra de Dios a través de él en varias ocasiones, y ya tenemos ahora otra fecha arreglada para tener una visita de su pastor Mauricio. Gracias por esto, gracias por el préstamo. Ha sido tan valioso para nosotros. Me alegro saber mucho que ustedes están celebrando el mes de la Biblia. Este libro tan maravilloso. Espero que cada uno de nosotros, si creemos en el Señor, que le encontramos verdaderamente un libro fascinante, porque es un libro tan lleno de, no solamente de enseñanza, sino de desafío, libro lleno de guía para nosotros en cuanto a nuestra vida. Es de veras el libro más grande de todo el mundo. El libro que ha sido traducido más que cualquier otro, ya es de venta mayor en todo el mundo. Ustedes han tenido la oportunidad aún hoy de presentar este libro en una plaza y me alegro esto, porque ya es una cosa de tanto valor para el mundo. Y es un libro que fue escrito ya hace mucho tiempo, pero es un libro bien al día de hoy, del siglo XXI, aunque fue traducido hace mucho tiempo, pero ya es un libro que puede hablar a cada uno de nosotros en el día de hoy, no importa cuál es nuestra situación, porque leyendo esta palabra de Dios encontramos aquí que hay algo para cada uno de nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora en la epístola de Pablo al Timoteo, el capítulo 3, el segundo Timoteo, capítulo 3. Y aquí encontramos estas palabras que vienen bien al caso para nosotros. Primeramente para mostrarnos que este es un libro al día, porque en los primeros versículos vemos el mundo actual descrito. Fíjese lo que dice el Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que meten en las casas, llevando cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados.
pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí, como he dicho, especialmente en la primera parte, tenemos una descripción del mundo que podemos ver mostrado en la pantalla de nuestro televisor en el día de hoy. Un mundo que va de mal en peor, un mundo que está lleno de violencia y así vemos que la Biblia no es un libro anticuado, es un libro antiguo, sí, pero no anticuado, es un libro al día, un libro que habla a nosotros. No importa, como he dicho, cuál es nuestra situación, pero es un libro que habla a nosotros en el día de hoy. Timoteo estaba viviendo en una situación muy similar a la situación nuestra. Había diferencias, por supuesto, porque vivía hace tantos años, pero él estaba en esta situación y Pablo escribió esto a él con el fin de instruirle, para ayudarle a enfrentar el mundo actual para él y para ayudarnos a nosotros también a enfrentar el mundo actual para nosotros. Y así vemos que este libro en su totalidad es el libro de Dios para nosotros, para el mundo hoy en día. Ahora, cualquier libro, al menos cualquier libro razonable, cualquier libro que vale la pena leer, ya ha sido escrito con algún propósito. Los escritores, los autores de los diferentes libros escriben con algún fin en mente. Y aquí vemos que la Biblia también tiene un propósito. Un propósito, en este caso, un propósito doble que Pablo señala aquí en estos versículos. Algo que llegue a nosotros. Y versículos 15 y 17 hablan de este propósito. Dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia tiene un doble propósito. Primeramente, el propósito de hacernos sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia tiene este propósito de hacernos sabios, de instruirnos para demostrar a nosotros en el día de hoy, como fue el propósito en aquel primer siglo, de cómo podemos ser sabios, pero no sabios solamente con la sabiduría humana, sino sabios con la sabiduría de Dios, sabios para la salvación. El propósito primero de la Biblia es que los que lo leen, los que lo oyen, lleguen a saber cómo pueden ser salvos. Salvos, en primer lugar, de la ira de Dios. Ahora, pocas veces queremos escuchar de la ira de Dios, pero la Biblia habla de Dios y demuestra cómo es el carácter de Dios, que no cambia, y el punto principal que la Biblia enfatiza del carácter de Dios no es su amor, sino es su santidad. Dios es santo, demanda la santidad en el del ser humano, y Dios ha hecho todo lo necesario para que
el hombre y la mujer, el niño aún, puede vivir vidas que de veras son agradables a él. Pero el hombre en este mundo necesita ser hecho sabio. Dice aquí para que las Sagradas Escrituras, las cuales se pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El hombre en sí mismo no conoce la necesidad de la salvación. No reconoce que de veras necesita ser salvos por la obra de Dios en Cristo Jesús. Cuando pregunto a cualquier persona en la calle, normalmente el ser humano dice, pero yo vivo una vida, bueno, no hago mal a nadie. Pero no es así, porque ya cuando uno vive con estas personas, al lado de ellos, cuando mira su vida, es notable que hacen cosas, dicen cosas que dañan a otras personas, hacen mal. Y todo ser humano es culpable delante de Dios de hacer mal. Pero el hombre necesita ser hecho sabio para la salvación. Tiene que mostrar que de veras necesita la salvación. Pero otra cosa en que necesita ser hecho sabio es que el ser humano, cuando piensa aún en la necesidad de la salvación, piensa que la salvación puede ser obtenido a través de cumplir con ritos y ceremonias, de asistir cultos, de ofrendar y hacer algo para que así puede merecer, puede ganar la salvación que reconoce, cuando lo reconoce que lo necesita. Y necesita ser hecho sabio para reconocer que él en sí no puede hacer nada para ganar la salvación. No es que puede hacer algo, no es que puede cumplir con ciertos ritos y ceremonias para ganar algo de salvación. El ser humano está perdido en sus deleites y pecados, y de veras necesita que sea hecho sabio para la salvación y reconocer así que no puede hacer nada para sí mismo. Pero también el ser humano necesita ser hecho sabio porque no reconoce que hay un camino y un solo camino por el cual puede ser hecho salvo. Jesucristo habló a sus discípulos en una ocasión, allí cerca del fin de su vida terrenal, y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El cristianismo es una religión dogmática. No da lugar para aceptar otras ideas también. Es muy claro, es muy dogmático. Jesús dijo, nadie puede venir al Padre sino por mí. Hay un camino y un solo camino por el cual el ser humano puede ser salvado. Y este es por fe en Jesucristo. Esta fe en Cristo es no solamente una creencia en Él, no es solamente que cree en Jesús. Confieso que no me gusta, tal vez el pastor me va a corregir después, pero no me gusta el nombre o el título creyente. Porque muchas personas dicen que creen en Jesús, ella cree acerca de Él, cree algunas de las enseñanzas de Él, cree que Él es un hombre o fue un hombre bueno, cree que es un maestro maravilloso, cree en Él en ese sentido, pero
nada más que esto. Y cuando hablamos de creyentes, algunas personas piensan que ya con este tipo de creencia basta. Pero no es así. No somos salvados por creer verdad acerca de Jesucristo. Somos salvados solamente cuando confiamos en Él, cuando ponemos nuestra confianza en Él y solo en Él. No es Cristo y algo más. No es Cristo y mis buenas obras. No es Cristo y mis oraciones. No es Cristo y mi asistencia en la iglesia. Las oraciones, el fe en Él, la asistencia en la iglesia, todo es importante, pero no añada nada a la obra de Cristo. Es creer en Cristo solo como la única esperanza que tenemos para la salvación de nuestros pecados. Jesucristo es no solamente el único Salvador, es el único que puede salvar y este es confiando en Él como Señor, aceptándole como Salvador de la vida de uno. Las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Esta creencia, confianza en Él, requiere también un sincero arrepentimiento de los pecados que hemos cometido. El primer mensaje del Señor, cuando empezó a predicar, fue que la gente tiene que arrepentirse y creer en el Evangelio. Arrepentirse y confiar en Él. Y el arrepentimiento, aclaro, no es solamente el sentir mal porque uno ha hecho algo indebido. El arrepentimiento es un verdadero y sincero deseo de dejar todo lo que es desagradable a Dios, de todo lo que es pecaminoso. El primer propósito de la Biblia es que seamos salvos. Salvos ahora y salvos para toda la eternidad. Ahora, esta primera vez que he venido a esta iglesia, estaba recordando antes, sí, creo que una vez vine aquí para ver el templo, que no era en ningún sentido tan bonito como es ahora. Era más bien como el templo nuestro en la calle Cerrada. Y perdóname, tenía que haber dado saludos de la iglesia allí enterrada. Me va a perdonar, ¿no? Por casi olvidar esto. Pero yo vine una vez, pude recordar la pared, más o menos así, como este pedazo de pared, pero nada más que eso. No conozco a nadie, aparte del pastor y la señora, y por supuesto los que vinieron conmigo, pero no conozco a nadie. Es una ventaja, en un sentido, ¿no? Quisiera conocerles mucho mejor, pero es una ventaja para un predicador a veces que no conoce la congregación, porque yo no sé si usted está cumplido este primer propósito de la Biblia. Hoy este mes es el mes de la Biblia. Ustedes han estado distribuyendo Biblias, pero usted de veras es salvo por fe en Cristo Jesús. Si es así, podemos gozarnos juntos. Si es así, entonces el segundo propósito viene al caso. Pero si no es así, entonces este es el momento. Esta es la oportunidad que Dios le da de arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo, aceptarle a Él como Señor y Salvador de su vida. ¿Cuál es el segundo propósito?
versículo 17. A fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo repito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Allá en la lejana historia, Dios habló con Abraham en una ocasión de la vida de aquel patriarca, y Dios dijo: anda delante de mí, sed perfecto. Jesús, en su sermón del monte, demandó lo mismo, demandó la perfección. Y Dios nos ha dado la Biblia para hacernos perfectos. Esta palabra perfecto tiene la idea de algo completo, algo maduro, algo útil. Y Dios quiere que seamos así perfectos. Y hasta que seamos así, Dios no puede estar contento, satisfecho, agradecido con la vida nuestra. Hablando a creyentes, la meta está alta, muy alta, y Dios jamás lo ha bajado, jamás lo va a bajar para acomodarse con nuestras debilidades. Así dice aquí que sí podemos ser limpios de pecado cuando confiamos en Cristo, cuando confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado y borrar toda nuestra maldad. Sí, pero la vida debe ser útil en las manos de Dios. La vida debe ser completo, la vida debe ser de veras útil a Dios. En la carta a los Efesios, Pablo dice otra vez en otro lugar, capítulo 2, Pablo dice que Dios tiene un plan para cada uno de sus hijos. Escucha lo que dice aquí: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Porque somos hechura suya. Y la idea de la palabra acá es que somos obra maestra de Dios. Fíjate, mira la persona a su lado. El plan de Dios es que sea una obra maestra. Trata de mirarse a sí mismo. Y Dios planea que cada uno sea una obra maestra. Aprendí el nombre de uno de ustedes, a Javier, ¿no? ¿Es así? Sí. Piensa que Javier es para ser una obra maestra. Nunca habrá otro como Javier en todo el universo. No, ahora hay que pensar qué quiere decir por esto, porque menos mal que no habrá otro como Javier, o que... Voy a dejar a Javier con el pastor en cuanto a esto. Pero, disculpe Javier por tomar tu nombre, pero como fue mencionado 2 o 3 veces hoy, lo aprendí. Pero cada uno que es creyente en el Señor está con este plan de Dios. Dios tiene un plan para cada uno. Dios ha preparado desde la eternidad obras buenas en que cada uno debemos andar. Dios tiene un plan para cada creyente en Cristo. No importa cuántos años tiene, no importa qué habilidades tiene, no importa qué educación tiene, hay un plan divino para cada uno
de los hijos de Dios. Y la Biblia es el medio por el cual Dios va a preparar, va a hacer cada uno útil para cumplir con su plan, enteramente preparado para esta buena obra que Él ha planeado para usted y para mí. Así la Biblia tiene este doble propósito. No voy a preguntar a los que son creyentes si ya han cumplido, ya han logrado este segundo propósito, porque seguramente que no todavía. Pero hay que tener en cuenta, hay que estar siempre apuntando a esto. En la escuela, algunos chicos apuntan a tener un 7 para eximirse. No es suficiente. Un 8, no es suficiente. Un 9, no es suficiente. Un 10, sí, no hay un 11, sí. Pero un 10, el chico debe estar apuntando a tener un 10 en cada materia y no debe estar de todo satisfecho hasta que lo logra. Así el creyente debe apuntar para ser 10 en todo, para toda buena obra. Y así lleva toda la vida para llegar a este punto. Y cuando llegamos a una edad avanzada, todavía faltaría algo. Pero, ¿cómo es que el creyente puede llegar así a mejorar día tras día? A través de este libro. No a través de el tener este libro. El tenerlo no ayuda muy mucho. Hay que leerlo. Pero este no es suficiente. Hay que meditar en lo que dice. Pero este no es suficiente. Hay que hacer lo que Dios dice en este libro. Ya Moisés había muerto. Dios había llamado a Josué para ocupar el lugar de liderazgo que Moisés tenía por tantos años. Y Dios dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué capítulo 1, versículo 8. Aquí Dios dice que hay que leerlo, hay que meditarlo día y noche y hay que hacer lo que la palabra de Dios dice. Pobre Josué, tiene solamente 5 libros de la Biblia. Ricos nosotros tenemos 66 y hay que leer todo y conocer todo y meditar en todo, dejar que sigue en los pensamientos de cada uno y así cumplir con todo. El propósito de la Biblia es la salvación y el propósito de la Biblia es la perfección. Pero ¿qué autoridad tiene la Biblia para decir esto, para demandar esto? Fíjese en el versículo 16. Estamos de vuelta en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué autoridad tiene este libro para demandar esto de mí, de usted? Es la autoridad de Dios mismo. Este libro ha sido inspirado por Dios. Pero no solamente inspirado como algunos obras buenas están inspirados, sino la palabra que usa acá significa
soplado de Dios. Estas son las palabras de Dios. Y nada más, nada menos que esto. Es Dios hablando a través de... Sí, utilizó hombres para escribir las palabras, pero es Dios que está hablando aquí. Es Dios que está dando la palabra a ellos para que lo puedan escribir. Es Dios que está hablando a nosotros a través de este libro. Y por lo tanto, este libro debe ser nuestra meditación de día y de noche. ¿Lo ha leído hoy? Claro, en el culto sí. Ayer estaba tan lleno del día con actividades que tomó tiempo para leer la palabra de Dios. El viernes, pero yo tenía el trabajo el viernes. Estaba trabajando 8 horas. Pero no apartó nada de tiempo para leer y meditar en la palabra del Señor. Esta la voz de Dios hablando a nosotros los hombres y mujeres a través de lo escrito por este libro. Y cuando leemos en la Biblia algo que no nos gusta, que me toca algo que está mal en mi vida, fíjese lo que dice: para redarguir, para señalar los errores en mi vida, para corregir, para traerme de vuelta al buen camino, para instruir en justicia. Y la palabra allí significa no solamente da información, sino de criar. Esta palabra que se usa para la crianza de un niño. Y bien sabemos que los niños necesitan instrucción, a veces necesitan reprensión, a veces necesitan corrección, a veces necesitan castigo para que crecen bien, derechos. Y la palabra de Dios está dado por Dios para que seamos instruidos, criados en el buen camino de Dios. En este mes de la Biblia, ¿no será conveniente tomar una decisión en esta noche aún? El mes casi se termina, pero ¿no será oportuno aún en esta noche tomar una decisión de leer esta palabra de Dios día tras día, no dejando que nada le impide en esto, aparte tiempo para esto, porque es Dios que quiere hablar a nosotros, es Dios que quiere salvarnos, y Dios que quiere que seamos perfeccionados poco a poco, no de golpe, no es algo maravilloso, milagroso en el momento, pero poco a poco, para que seamos hechos conforme a la voluntad de Dios en todo. Aquí tenemos en nuestras manos un tesoro que muchos creyentes no tienen, porque en muchas partes del mundo hay creyentes en Cristo que no tienen toda la Biblia. A veces algunos no tienen nada de la Biblia. Tengo una amiga que pasó toda su vida, 40 años de trabajo, traduciendo el Nuevo Testamento, para que los creyentes de aquella tribu allí en el África Occidental podían tener la palabra de Dios. Nosotros tenemos todo y debemos aprovechar el todo que tenemos. Toda la palabra de Dios es inspirada, no solamente algunas partes que nos gustan, sino todo, para que así podamos vivir vidas agradables a Dios. Y que sea así en esta iglesia, que
ustedes, como yo, seamos hechos aptos, enseñados, instruidos. Y finalmente, hermano, perfeccionados, para que nuestra vida pueda ser de veras útil en las manos de Dios. Que el Señor les bendiga a cada uno.